Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Tengo una idea. La idea es el deporte. Sport 78. Rosarino por deporte. Y dale que llego. Llegó la nueva promo Oportunidad Iveco. Un mes donde vas a poder llevarte los camiones Iveco Euro 3 que siempre quisiste, con una financiación del 70% masiva a 5 años en pesos. Acércate a nuestros concesionarios. Que no se te escape esta oportunidad. Llego. Iveco, el camión. Estamos en el barrio Godoy, en la obra que tanto hemos esperado, que es la avenida Rivarola, la calle principal del barrio. Estamos muy contentos de haber logrado que se hiciera esta avenida. Consideramos que esta es una obra muy esperada, pero gracias que se logró hacer. Y vamos por más, tenemos que ir por más. Ahora, Rosario. Hola, ¿cómo le va? Otra vez acá. Cada 7 días aparecemos. Carlos Hugo Varela Martini. El Tordo Varela, un personaje controvertido. Alguien que tiene sus riñones puestos en la ciudad de Rosario como corresponde, con amor y odio. La pasión, ya lo dijo el compañero Jun, es uno de los motores de la humanidad. Y él es uno de los que le da alimento a esos motores. Carlos Hugo Varela, historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. Señor director, parte 1, ahora. Bueno, ¿cómo es tu nombre completo? Carlos Hugo Varela. Momento. Carlos Hugo Varela. Tendría que ser un apellido así de Blaquier, por ejemplo, pero, Alza Gunzue. ¿Y tu vieja? Martini. Martini. Sí. ¿Qué sos de Juan Carlos Martini? No tengo parentesco. Los parientes Martini son todas mujeres. Son 6 mujeres que están en el pueblo donde yo nací, que es Rufino. Y bueno, tienen una personalidad bastante particular todas. Las comidas los domingos empezaban con alegría y terminaban con pelea. Era de armas llevar. No, mi abuelo fue diputado nacional peronista en la época de la segunda presidencia de Perón, en el 52, por ahí. Sí, la segunda, 52-58, sin terminar. Sí, 55, 52-55. 52-58 sin terminar. Ah, sin terminar, perdón, sí. Y eran climas de políticos comunes y beligerantes. Estoy hablando de la época de los 70, después que nací yo, por lo menos lo que presencié. Y se vivía con mucha pasión. Mi papá era radical a ultranza, pero se mantenían un respeto muy... Sí, pero si me decís que las comidas terminaban No, porque las mujeres eran las que generaban, y esto no es una cuestión de género, empezaban con problemas de política y terminaban después con cuestiones personales. A la distancia, parafraseando aquello de que toda tragedia se transforma en comedia, uno lo ve con alegría o riéndose, ¿no? Sí. Lo que decís de las mujeres, y sin que sea cuestión de género o de paridad de género, estaba mirando una cosa de la actualidad, pero esto no es un programa de la actualidad, pero estaba viendo que pese al siglo XXI y todos esos avances, desde la ley Manzano para acá, no han tenido una consonancia o una presencia segura en las mesas chicas que arman las listas. Sí. No importa qué partido. Sí. Porque esto puede ser radicalismo, peronismo, socialismo, macrismo, lo que se te ocurra. Las mesas chicas que arman los partidos siguen siendo de varones. Sí. Y esto habla mal de esos varones y habla más mal de las mujeres que no pelean un lugar allí. Que no lo disputan, que no lo reclaman. Porque no lo disputan, pero después aceptan el lugar en las listas. Entonces, cuando hay que cumplir la ley esa de cupo. Los varones son misóginos y homófobos. Sí. Los que arman las listas. Sí. Y en ese sentido las mujeres son quedadas, no van a pelear
en el lugar donde deberían pelear, ¿no? Sí, es posible. Pero esto es de actualidad. Me disparó la actualidad de tus parientes. Martini es un muchacho que es de mi edad, tal vez un par de años más grande que yo. Juan Carlos Martini, que era un escritor rosarino, después se fue a vivir a otro lado. Tenía una librería que se llamaba Signos, con un amigo mío que es Hugo Díaz, ¿no? La tenían ahí en calle Córdoba, antes de Corrientes. Yo te decía que no podían ser de apellido Martini si es hombre porque son todas mujeres, con lo cual el apellido se perdió. También hay una cuestión de género eso. Sí. Se perdió porque todas se casaron, todas tuvieron hijos. Eran unas mesas multitudinarias porque éramos muchísimas. La pasábamos bien, otra época, otra cadencia, otra velocidad del tiempo era. No había la tecnología, por ahí parece una frase remanida, pero había más contacto físico, visual. Yo creo que era un mundo más tranquilo. No sé si es mejor o peor. Porque... Hay un sociólogo, cuando me acuerdo el nombre te voy a recomendar los libritos, toma los temas de a uno. El más conocido es la psicopolítica. Es un escritor vietnamita que vive en Alemania. Y entre las cosas que sostiene es que nosotros hay costumbres de muchísima vejez que no hemos perdido, sino cambiado, pero la hemos mantenido. Él dice que una de las cosas que nosotros tenemos desde muchísimos años en la sociedad y en las sociedades judeocristianas es el rosario. Sí. Y que antes nos enfrascábamos en el rosario y en pedirle cosas. En el rezo. Sí, y que ahora el telefonito opera como el rosario. Opera como un rosario, le pedimos cosas, esperamos, sí. Nos quedamos esperando que nos conteste el rosario, nos salimos de la sociedad porque estamos atentos a nosotros mismos. Es buena la en el rosario. Yo lo que pensé el otro... Me sale como Kichulbae, no es ese, pero es un vietnamita que es politólogo, vive en Alemania y es el gurú de los gurúes que andan dando vuelta. Es un vietnamita que era de izquierda y que fue de izquierda hasta que tuvo éxito, se fue a Europa. No, bueno, no sé si era de izquierda, es de esos que ven la fisura y se manda del otro lado del dique, que es lo que hay, ¿no? Yo, lo que decía me hacía recordar, yo tengo 2 hijos, Rufino se llama uno y la nena se llama Matilda. ¿Y Rufino por qué? Porque, por 2 motivos, yo nací en el pueblo ese y el abuelo de él también se llamaba así. Matilda está permanentemente con el teléfono, lo que vos decís, lo cual a mí me genera una situación muy de resentimiento porque quiero que me preste atención a mí, como yo le prestaba atención a mi viejo cuando estaba con él. Lo que pasa es que yo le prestaba atención a mi papá cuando estaba con él, las más de las veces estaba en el club, o jugando al fútbol, o jugando a las cartas con mis amigos. Y la analogía, de algún modo, completando lo que decís, de la utilización del teléfono, es que lo que advertí, después de pensarlo, que Matilda con sus amigas o con sus amigos del colegio no van al club. El café del club es el contacto permanente con el teléfono. Están permanentemente reunidos en el club, de algún modo, en un club virtual. Sí. Y no tienen la necesidad del traslado como podías tener vos o yo al club para ir a jugar al truco, al tute o al codillo, o al billar, o jugar al fútbol a la tarde. El contacto que ellos tienen o la interrelación que tienen con sus amigos tiene que ver con la tecnología. Hay 2 juegos a los que jugaría toda mi vida sin parar, o levantándome para ir al baño y volver. Esos 2 juegos son en orden, el codillo y el póker. El póker viejo, el de 5 cartas, ¿no? Y el codillo. Coincido. Primero, invertiría nada más que el orden. Sí. Pero sí. Nosotros teníamos una mesa los martes que jugábamos con un grupo de amigos por 2 mangos con 50, pero eran momentos muy atractivos porque la pasábamos muy bien, porque nos abstraíamos de nuestros propios problemas. Terminábamos, comíamos, hacíamos una entrada con una comida, después jugábamos a las cartas, unas cajas muy baratas, y terminábamos a la 1 o 2 de la mañana comiendo unas pizzas de una pizzería conocida de Rosario, tomando una cerveza. Nos divertíamos mucho. Era más que nada lo que uno trataba de hacer, que por ahí tiene el tema de las cartas, o eso es lo que a veces se define como esparcimiento, que es tratar de estar con amigos, dejando de algún modo, en el sentido metafórico, el arma en el auto. Estar sentado charlando. En la mesa a la que yo hago referencia,
Se han muerto 2. Bueno, pero nosotros también está tuvimos. del año 76 armada la mesa. Cuando yo volví de Buenos Aires, se rearmó una mesa que Sí. había. La rearmé, soy uno de los gerentes, Sí. digamos. La rearmé. Y 7 u 8, que siempre son 5 o 6. 7 u 8. Y de eso se nos han muerto 2. Mucho, más de 40 años estaba sacando la cuenta, un montón. Se nos han muerto 2. Nosotros también, ya no es el valor de la caja, porque en tantos años... Es pasar el Es tiempo. que ya sabemos, de acuerdo a los tics, cómo se Sí, acomoda. ya sabemos si miente o tiene liga. Sí, o sea, pero... y también es de los lunes a la noche. Y a veces hacemos la broma, vamos a hablar de Borges, vamos a hablar... Sí. Mentira, jugamos a las cartas. Sí. Y antes eran los viernes a la noche, pero eran cuestiones en las que, en el 76 estoy hablando, en que las mujeres, dicho en comillas, nos perdonaban esa reunión. Ahora no. Los viernes, no es que no nos perdonan las mujeres, no nos da el cuero para aguantar. Susan Sontag, una filósofa estadounidense que murió hace relativamente la poco. compañera de Susan Sontag, No sé, la del arte de la fotografía. Sí. Susan Sontag decía que los hombres, nosotros, y decir una cuestión de género inversa, hacíamos de todo, hasta habíamos inventado las guerras en aquel momento para alejarnos de nuestras casas y de nuestras mujeres. Y creo que por ahí el tema de las cartas con los amigos tiene que ver con tener un espacio o un divertimento privado con los amigos, ¿no? Un momento con los amigos. Susan Sontag abominaría de esto que estamos haciendo, Sí, porque prefiere el hecho de la fotografía, porque es la única manera de congelar, de guardar el instante en infinito. Y esto no lo guarda, porque lo que estás diciendo, dentro de un minuto seguimos con otra cosa, y no congela. Sí. Y ella, en el arte de la fotografía, lo que sostiene que la única manera de tener el tiempo a congelarlo es en ese punto. Y a la vez lo critica porque dice que si lo congelas en ese punto, no seguís, que el peligro de las sociedades es que quedan congeladas, ¿no? La foto, la película. Exacto, sí. La foto, la película. Ella plantea que las sociedades se definen de Sí. eso. Si aceptás la película, vas a una cosa. Si aceptás la fotografía, vas a otra. Sí. Definite. Sí, sí. Bueno, ¿y Rosario cuándo aparece en tu vida? Cuando en aquella época que te estoy contando... En aquella época, ¿cuántos años tenés? 40, 50 años. ¿50 años? Sí. Si estamos en el 18... Cumplo 51 en diciembre. ¿Sos de él? 66. ¿66? Sí. Ah, claro, es 7 este año. Sí. Perdón. Te decía, nosotros hicimos secundario la fue primaria y la Rufino. secundaria en Rufino y era común en aquel momento porque no había, ahora hay facultades que son desprendimientos de otras facultades, de otras universidades, por ejemplo, la Universidad de Loma de Zamora tiene una sucursal en Rufino, o la UAI, la universidad privada, también, o por lo menos en las cercanías de Venado Tuerto. Antes, en aquel momento, hace casi 30 años atrás, solamente existían las facultades, las universidades ubicadas en Córdoba, en San Luis, o en Rosario, o en Buenos Aires. Dentro de esas universidades estaban las facultades. Entonces era común que cuando uno terminara la secundaria, a los 18 años aproximadamente, uno se trasladara a esa ciudad. Yo vine a Rosario con un par de amigos, compañeros de primaria y de secundaria. Estuvimos paseando un par de años acá en Rosario, diciendo que estudiábamos abogacía. Un amigo estudiaba bioquímica y otro farmacia, e ingeniero agrónomo. Bueno, después nos reacomodamos de esas cosas. Primero nos encontramos con mucha libertad, porque teníamos departamento, teníamos auto, estábamos sin el control de los padres, eran otras épocas, teníamos un mango en el bolsillo, era mucho más fácil, creo, o por lo menos comparo de lo que puede ser mantener un pibe estudiando desde una ciudad, desde un pueblo a una ciudad, que lo que es ahora. Y bueno, nos encontramos con toda esa libertad. La pasamos muy bien cuando decidimos, y con mucha suerte, reacomodarnos y reencauzarnos, nos pusimos a estudiar, y todos los que vinimos nos recibimos cada uno de la profesión que había elegido. Y después, cuando me recibo muy rápido, yo era abogado cuando me pongo a estudiar, ¿no? Tenía la opción de volver al pueblo, volver, no con la frente marchita, pero más o menos, o quedarme en Rosario e intentarlo. ¿Y tenías parientes en Rosario? No. Tenía amigos, porque los amigos que había cosechado
o forjado en todo el tema del cursado de la facultad. Decidí quedarme y bueno, lo intenté. Una aventura que salió bien. Pero salió bien, no lo digo por ninguna cuestión. ¿Tenés hermanos? Tengo una hermana que es mayor que yo. ¿Esa se quedó en Rufino? Ella se quedó en Rufino, que es psicóloga y se quedó en Rufino. ¿Y los viejos están vivos? Mi mamá está viva, mi papá murió este año va a ser 20 años que murió. No te acordás, o sea que es muy No, mi papá lo tengo, es una figura muy fuerte para mí. Para colmo, lo cuento, parece una infidencia distraída lo que voy a decir, pero no lo es. Lo digo porque sé que no, están viendo mucha gente. Fue la persona que más amé, creo, en toda mi vida, en la relación que tuve con él, porque me formó un montón. Todavía me sigo acordando de él, porque hablé mucho con mi papá. Mi papá era una persona mucho mayor que yo, una diferencia enorme. Tenía 48 años de diferencia conmigo. O sea, cuando yo nací, mi papá tenía 48 años, casi mi edad. Que aparte ahora por ahí se ve un poco más, es más común, por lo menos en las estrellas del Hollywood, de cabotaje que tenemos, se ve un poco, que son padres a los 50 años. En aquel momento era raro. De hecho, mi papá fue tu papá y tu abuelo fue todo. Mi papá y mi abuelo, que tenían poca diferencia de edad. No, bueno, pero además se comprende distinto a los 48 que a los 30, o que a los 25. Sí, es verdad. Es más, yo creo que estoy convencido que si mi viejo, con el carácter que tenía, me hubiera tenido a mí, o sea, hubiera sido papá a los 25 años, creo que nos hubiéramos terminado mal. Creo que Dios fue bastante equilibrado y le dio la paternidad cuando ya tenía una cierta sensatez a mi viejo. Y me supo criar y me fue enseñando cosas. Y se me produce, que era lo que iba a decir, como una cierta infidencia distraída, se me muere el día de mi cumpleaños. Es una cosa bastante extraña. Y bueno, eso sumado a todo lo que había, la interrelación que yo había tenido con él, hizo que sea imposible olvidarlo, ¿no? ¿Decís eso? En esa mesa... Estoy haciendo la terapia, después te pago la en esa mesa de póker estaban dos personajes, obvio que queribles, ¿no? Uno de ellos era el ruso Feldman y otro, un médico amigo mío de la infancia. Su viejo era el sastre y el quinelero del barrio en Santa Fe hace 70 años. Era Mario Rizzo. Y cuando se muere mi viejo, viene Feldman, el ruso Feldman, David, y me dice, van a pasar dos cosas. Dice, primero, sos el jefe de familia. Dice, y segundo, no lo vas a olvidar nunca. Porque cada vez que aparezca algo, detrás va a estar qué habría hecho mi viejo. Sí. Y el ruso puto tenía razón. Yo coincido con eso. Yo creo que el tema de las fases esas, la fase del moribundo, ¿no? Que hablaba una psicóloga que era suiza también, que nacionalizada estadounidense, que lo toca en el tema en la película, a vos que te gusta el cine, ¿te acordás? La película Old Jazz. Sí. Que hay un monólogo que habla hay una persona que habla de las etapas, de las fases de los moribundos. Kübler-Ross se llama, Elizabeth Kübler-Ross se llama la psicóloga. Ella establece las 5 fases de los moribundos, de las personas que estaban enfermas de enfermedades terminales. De algún modo, el tema de la ira, la negación, la negociación, las 5 etapas, y culmina esas 5 etapas, dice Kübler-Ross, con la resignación, con la aceptación. A mí lo que me pasó, mi papá era grande cuando muere, tenía casi 80 años, y de algún modo fue una liberación porque tenía cáncer. Y sin embargo, cuando muere, es una bomba atómica, en términos emocionales. Tuvo que pasar mucho tiempo hasta que uno asimilara esa noticia o ese hecho, que es la ausencia irreversible, tener la convicción de que no está más en términos físicos. Acá en Rosario vos lo que tenías era un anclaje en la memoria, está sí, allá, pero sí. Acá estaba solo. Sí, pero no estaba solo, porque vos sabés, yo creo que uno termina de crecer, o en realidad comienza la etapa, si se quiere, final, con la muerte de los padres. Y creo que como en términos simbólicos, no lo leí nada, esto es Varela Dixon. En términos simbólicos creo que la muerte de los padres es el final de la cueva.
sea, nosotros Sí, nosotros siempre sabemos que tenemos una cueva donde volver. Sí, esté ubicada, por eso es esté que- ubicada en Recoleta, en por Buenos eso es Aires, que o perdida por ahí. Por eso es que cada vez que a un padre se le muere un hijo, yo voy y lo abrazo y pienso en lo que decía Marechal. Marechal decía, compadecer es padecer con el otro. Sí. Porque tenés que padecer con el otro porque no hay arreglo cuando quebras ese circuito. No hay arreglo. Hay algo que salió mal, se sincroniza. Sea una alteración. Se sincroniza de ahí en adelante de modo distinto Sí. y listo. Bueno, ¿y acá qué hacías para estudiar? Nada. Decís que te No, fue yo fácil tuve la suerte de... ¿El cerebro te daba o los libros no, eran bueno, yo fáciles? tuve, te decía, tuve esa etapa de vagancia, que fue donde más aprendí. Después fui a la facultad y empecé a ser un burro. No, tuve esa etapa de vagancia confiado en lo que creía que tenía capacidad. A mí me había ido siempre bien en el colegio, siempre paveando, andando... ¿Te acordás de aquellos amigos de allá? Sí, a todos. ¿Hay alguno que...? Fabuta, Fabián, el Flaco, Raúl, Gustavo, mis primos, Raulito, un montón de amigos. ¿Vos eras jugador de rugby? Yo jugué al rugby, sí. Por la nariz, te digo. Sí, jugué al rugby ¿La varios nariz es de años. boxeador o de rugby? Sí. Intentamos todos los deportes y hemos fracasado estrepitosamente En todo. Como decía el negro Fontana Rosa, que cuando hablaba de fútbol, que tenía dos problemas. Uno era su pierna izquierda y el otro su pierna derecha. Yo más o menos me pasó lo mismo. No quiero que me mire si no sabe que no soy uno más entre los muertos. No quiero que me mire si no sabe que mi vida está en sus ojos, justamente. No quiero que me mire quien ignore que al mirarme yo crezco y me levanto por encima de la gente, que tengo voces y subo y toco el cielo y vengo y aquí estoy porque me miran. Yo soy el monumento. No quiero que me toque si no sabe que soy de dura piedra de otros tiempos. No quiero que me toque si no sabe que es preciso latir por esos dedos. No quiero que me toque si ha olvidado que al tocarme parezco un trozo de madera, un barco y una vela, un tren, un avión, que voy corriendo, que resurjo en latidos de amores que me tocan. Yo soy el monumento. Yo quiero que se sepa que nunca estuve quieto. Yo quiero que se sepa que sigo siendo un sueño. Yo quiero que me mire igual, que fuera un cielo, el cuento que contaban del sol y los cuadernos diciéndome en sus versos que soy una bandera, que soy una esperanza como la vez primera. No quiero que me mire si no sabe que mira su rostro en un espejo. Yo quiero que me mire recordando que soy como la gente. No quiero que me toque si ha olvidado la historia de mi cuerpo, compuesto de ilusiones, amores y recuerdos, ejércitos y madres y trigo y un labriego que me soñó diciéndole en su puerta:
Soy Juan, tu monumento. Segundo tramo de esto que es Historias de Gente Común. Hoy la historia de Carlos Hugo Varela, el Toro Varela, el abogado Varela, Varela, el petizo Varela, esa nariz de Rugbier permite definir qué es lo que ha hecho como uno de los deportes, ¿no? Acá estamos contando de dónde vino, cómo se desarrolla en la ciudad, de qué se trata el perfil más escondido de alguien que, como todos nosotros, está vivo en esta región. Historias de Gente Común. En este caso, Carlos Hugo Varela. Señor director, parte 2, ahora. Te decía, cuando vengo a estudiar, medio que tuve la confianza, la soberbia de la juventud, de creer que podía retomar el estudio y recuperar cuando pudiera. Y no fue así. Aprendí. ¿La facultad dónde estaba en esa época? En la misma, en calle Córdoba. En calle Córdoba, sí, el edificio viejo y destruido. Exactamente, totalmente. Aprendí que el cerebro es como un músculo, que si no lo tenés ejercitado, perdés la capacidad de retención. La capacidad de sinapsis posiblemente no, pero la capacidad de retención. Y después me pongo a estudiar para tratar de recuperar el tiempo perdido y me recibí en 3 años y menos de 3 años y medio de abogado. Hay que revisar esa carrera. Tengo muchos conocidos que se han recibido en 3 años, 3 años y pico, Sí. Y otros no, en 7, 8, 10. O sea que hay que revisar esa carrera o hay que revisar los amigos. ¿Y por dónde vivías acá en Rosario? Vivía, ¿sabes dónde viví? Los primeros 3 meses con Fabián Martín en el Hotel La Paz, de calle de Barón de Maguá. Teníamos una habitación cada uno. Por eso te digo que nunca pasé. Hay 2 hoteles ahí. Sí, uno el Plaza y sí, el que está al lado. Nos dieron una habitación a cada uno. La pasábamos muy bien. Después yo me fui a un departamento. Fabián se quedó viviendo en el hotel. Después se fue a otro departamento también. Y bueno, ya te digo, la pasamos. Éramos inmortales, ¿no? Sí, bueno. Tener 18, 19 años. La juventud es para ser Superman. Y tuve la suerte de que con mi papá me bancó siempre. ¿Qué Rosario era el que viste? Era un Rosario diferente a este, más Porque si chato, vos más... decís La Paz, es Barón de Maguá, es el fucking centro. Sí, pero no era el centro. Y ahí todo a pie. Era todo a pie, era un bar... los puedo nombrar, los bares que íbamos, que era como el Pico Fino, todos esos bares que íbamos a comer siempre. Creo que recién empezaba la moda del menú ejecutivo. Nosotros íbamos permanentemente a comer a todos esos lugares tratando de encontrar buenos precios. Vos sos en cierto modo, como estudiante, un hijo total de la democracia. Sí, exactamente. Nosotros vinimos... nosotros hicimos toda la secundaria durante el gobierno militar. Sí, pero era Rufino. Sí, no, era otra cosa. Pero había, hasta la muerte era más calma. Sí, buena frase, te la voy a robar. Sí, era otra sociedad más... Después yo te decía de la cadencia, los tiempos que viví... eran diferentes y la sociedad también era diferente. Rosario mismo, vos me preguntabas cómo era Rosario. Rosario ahora tiene como una cierta, es como una metrópolis medio, por una cuestión de la apertura al río que hubo, la apertura al río para mí tiene una fecha que es 94, bueno, pero vos ya estabas recibido en esa época. Sí, yo estaba recibido. ¿Hace cuántos años que ejercés? Del 94, o sea, 94? 23. Yo dije eso por otra razón. Buena casualidad. Justo. No estoy ocupado de tu biografía. Estoy sentado con gente que tiene información privilegiada. Sí. No, me planteo esto. Un pibe que viene de Rufino, que tiene la espalda para el fin de mes asegurado y que entra en una Rosario de la democracia. Sí. Y bueno, ¿cómo era la vida? ¿Cómo era la vida de noche? ¿Cómo era no eran vida de estudiante? No había violencia en los términos que empieza a haber desde hace 12 años lo que es el Rosario. En el siglo XXI. En el siglo XXI, sí, ponele. Un poquito antes, yo creo que... Sí, pero ponele, para definirlo a partir del comienzo del siglo XXI. Era una sociedad... Nosotros, por ejemplo, íbamos a jugar al billar, veníamos acá, jugábamos al pool. Sí.
y íbamos a Giardino, que era un pool que estaba en calle Santa Fe entre Sarmiento y Mitre, y terminábamos jugando en Arlequín, que era un bar que estaba abierto las 24 horas por calle Corriente entre Urquiza y Tucumán. Nosotros chicos de 18, 20, yo a veces cuando pienso eso y pienso en mis hijos, bares abiertos, todo el peligro que encerraría hoy que un pibe de esa edad ande permanentemente por la noche. Y eran otras épocas porque había menos violencia, estaba menos... ¿Qué edad tienen tus hijos? 15 y 14. Había menos desarrollo del tema de lo que es la droga, había menos violencia. Sí, ahí hay una cuestión que la sociedad todavía no ha estudiado, que es cómo es el comportamiento de una sociedad que no estaba preparada para la llegada masiva de la drogadicción. Y la drogadicción y lo que genera. Sí. Que lo que genera es, lo sé por una cuestión empírica, genera flujo de dinero en manos problemáticas. Está bien, pero primero no quería que se me fuese una cuestión. Sí. Que fíjate, yo estoy conversando con un tipo que es, digamos, generación para cifrar. Generación del 83, generación de la post-dictadura sería. Y tus hijos son siglo XXI, por eso te pregunté la edad, porque son nacidos después del 2000. Sí, exactamente. Y por lo tanto, tienen un código y un lenguaje diferente. Hasta pueden escribir zanahoria con B larga. Absolutamente. Que el telefonito les da la corrección el manejo de los algoritmos. No, le da el manejo de los algoritmos y de otro lenguaje. Cito acá porque lo tengo en el bolsillo. Sí. El teléfono, con la secuencia en algoritmos, es otro lenguaje. Sí. En ese lenguaje puede ser analfabeto de padre y madre para el castellano, que si manejas eso, la vida te va por un lado. Eso es una. Pero el otro lío es, vos venís de Rufino, no sé si habrá habido salsa parrilla o qué, o de qué modo era el pecado y la adicción. La borrachera, bueno, supongo. pero en Rufino no existía la droga. La borrachera como... No, la borrachera sí existía, borrachera y el tabaco. Y hemos caído muchísimas veces en ese problema. Pero no existía la droga. Nosotros nos juntábamos los viernes o los sábados, jugábamos los partidos de rugby. El rugby era más primitivo que el de ahora incluso. Y nos divertíamos comiendo un asado y por ahí nos emborrachábamos. Pero no existía la droga. La droga no había penetrado todos los grupos sociales de todos lados, de ciudades y pueblos como ahora. ¿Y a vos te jode para tu laburo? Yo tengo un rechazo muy grande con el tema de la droga. A pesar de que pudieran pensar por la labor que desempeño cotidianamente otra cosa. La droga ocasiona desastres, destruye familias, destruye personas. Fíjate vos, yo tengo una posición que tal vez sea más cercana a la que suponen muchos que tendrías que tener vos. Sí. Yo creo que lo que destruye es el pecado. Y lo que destruye es la culpa. Y lo que destruye es el castigo por un pecado y una culpa que no tiene relación con lo que sucede. A ver si logro explicarme. A ver. Puedo explicar mejor con otra historia, que es la historia del alcohol y el impuesto. Sí. El alcohol provoca problemas cardiovasculares muy graves. Sí. Y una de las causas más grandes de accidentes en el mundo, no solo en Rosario, es el alcohol. Y los accidentes de tránsito y de carretera, en su mayoría son por el alcohol. Y la otra cosa que está comprobado es que el alquitrán de tabaco provoca cáncer en la célula pulmonar. Sí. En algún momento de tu vida, si vos fumás y vas a vivir 200 años, en algún momento el cáncer de pulmón te llega. A lo mejor te morís antes porque te chocó una locomotora. Sí. Pero como los dos pagan impuestos, hay mecanismos una permisividad. Mecanismo para curarte el alcoholismo, mecanismo para decirte no fume, que provoca cáncer. Pero como paga impuestos, así está la historia. Pero al pagar impuestos se va el pecado, la culpa y el problema del mercado entre demanda y oferta. Una legitimidad basada en la hipocresía. Correcto. Bueno, pero ¿qué pasa con el alcohol y con el tabaco, estimado? Lo que yo creo que es tratando de tener completud. Para mí el grave problema de la droga, y cuando hablo de drogas duras, hablo de cocaína o de heroína, no hablo de un pibe que fuma un porro. El problema, la diferencia central, a mi juicio,
es que vos el alcohol tenés una cuestión social y tenés una demora en eventualmente en pasar a una alteración de tus facultades o de poder controlar tus propios actos. En la droga no funciona así, la droga es una línea, un pase, y cruzaste al otro lado. Me permito pelear otra vez con usted, compañero. Sí, y de eso se trata. Enriquecemos el... No, claro. Soy un viejísimo periodista. Sí. De mi generación, Sí. Pocos están en ejercicio. Sí. Yo estoy en ejercicio. He visto, como decía Alan Gilmer, he visto los mejores cerebros de mi generación. Sí. Yo te puedo nombrar 3, 4, 5 grandes personajes del espectáculo argentino. Sí. Que han llegado a los 90 años. Sí. Para darte un redondeo. Pero tuvieron siempre un diálogo con la droga, todos ellos drogadictos. Sí, sí. Tuvieron un diálogo con la droga que no era el me voy a fajar con otro extracto de cocaína Sí. para durar un día más en la locura. Sí. Sino lo hago porque me gusta. Lo hago por placer. Lo hago por placer. Sí. Y esa gente siguió tocando el piano, siguió Sí. cantando, siguió conduciendo programas de televisión el tiempo que quiso. Porque entonces, para mí es un desorden en la cabeza lo que te provoca Sí. el despelote. Sí, como origen del consumo posiblemente. No, pero, la gente consumió. pero vos también, por ahí es paradojal, porque el placer no requiere de una causa y valiosa anterior como origen del consumo. Tengo un problema. Es decir, por ejemplo... Tengo un problema, soy abstemio, nunca tomé alcohol. Bueno, entonces no sé qué es lo que te sí. pasaba a vos de felicidad cuando te No, empipaba. porque el alcohol lo que hace es una convergencia, genera una convergencia, porque tampoco hay nada más triste que un tipo tome vino o un whisky solo. O es Libre saludable, inhibiciones. pero con un grupo de amigos, Sí. juntarte a comer un asado y tomar un vino, genera una convergencia subjetiva o una comunión de espiritual. Bueno, Obviamente que sin el exceso, en esa sin el época, exceso. Volvamos a Rosario. Sí. En esa época no se conocía En esa época alcohol y morfina. tomábamos vino en Damajuana. Sí. No había tomar un vino en Damajuana bueno era como tomarse ahora Van a un traer una Catena Damajuana Zapata de de un Estiva Reza. Moscato. De espectacular. Un vino, un torronté traído una de... mentira Total, espantosa. eran vinos envasados a cada cuadra. Bueno, y ¿te aceptaron en Rufino que te quedaras en Rosario? Sí, no, y que pero fueras bueno, boga dentro de quilombo los que sos boga? consejos de mi viejo, mi viejo no quiso nunca que vuelva. Yo aparte tuve en un momento medio que para volver. Me dijo que no quería que volviera, que no volviera a Rufino bajo ningún aspecto. Que tenía que seguir mi trabajo, mi estudio, de culminar mis estudios y que no volviera a Rufino. Él veía una cierta agonía social, definiéndola un poco medio presuntuosamente, en lo que eran los pueblos. Estábamos en principio, estoy hablando, era Alfonsín, Menem, era como una caída libre de lo que era la vida económica de los pueblos. Que acierta con ese consejo, porque los pueblos tuvieron, en la época de todos los 90, con lo que fue la caída del campo, los campos se habían desvalorizado muchísimo, con lo cual no generaban ni trabajo ni movimiento en la economía en esa zona. Produjo desempleo y carencia, con lo cual lo mejor que hice en términos económicos, de futuro, fue haberme quedado en Rufino, en Rosario, no haberme quedado en Rufino. Eso, fíjate vos, estaba pensando mientras te lo contaba, en Rufino, 1 hectárea de campo en los 90, que fue ayer. Vos me hablabas de que te juntás al póker a mediados de los 70. Bueno, sí. Estoy hablando En el 90. unas hectáreas, no en el 90, en el 95, 97, 98. Después del 2002, donde cambia. Valía $600, $700. ¿Sabes cuánto vale hoy? No compras nada por menos de $12.000. Y estás comprando barato. Y estás comprando barato, sí. Bueno, y acá, ¿a qué te dedicaste? Mira, empiezo... Era en la década del 90, entonces. En la década del 90. Yo me recibo... ¿Nunca se te ocurrió cantar tango? Me encanta el tango. Porque yo descubrí, pero me hace ir por un tema de... Una gola media como de borracho. No es una conversación lineal esta, pero para que quede constancia que... No, que me hablas del tango, me detengo acá. El tango me encanta. Descubrí de grande que tenía un cierto rechazo por un prejuicio sin haberlo escuchado detenidamente nunca. Yo creía que el mejor cantante era un Julio Sosa o un Goyeneche de los últimos tiempos, cuando en realidad
Y lo escuché a Gardel, ayer nomás, o sea, estoy hablando de hace 7, 8 años, lo escucho a Gardel. Y era el mejor lejos, era el mejor lejos. Era todo cierto lo que se decía de ese tipo. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en Solís y Guay, Barrio Ascuénaga. Barrio Belgrano. No hace mucho tiempo la iluminación era muy deplorable y ahora al cambiarse las luminarias mejoró fundamentalmente. Fue votado en el presupuesto participativo por un reclamo de los vecinos pidiendo más seguridad en las calles del barrio, ¿no? Hay cosas que son buenas y hay cosas que faltarían también, como en todo barrio. El barrio va queriendo. Ahora Rosario. Tercero, último tramo de la historia de Carlos Hugo Varela Martini, del Boga Varela. Para muchos estarán descubriendo ahora, de qué se trata lo que está detrás de un folio, de un cartapacio, de un habeas corpus. Y esto es historia de gente común, porque todos tenemos una historia. Esto es lo que sucede con Varela. Señor director, último tramo de esta historia, ahora. Bueno, volviendo al punto. Sobre todo, siendo como sos Boga, manejás lo que es el entorno o el contexto. Sí. ¿Por qué la mató de 32 tiros en el amablemente. Bueno, entonces, pero con ese contexto lo de Gardel supera mucho más, del 35. Tu viejo no sé si estaba vivo y si era joven. Y se muere Él me decía que Gardel era un excelente cantante, entre otras cosas que me enseñaba. Y me decía que Gardel era un excelente cantante. Y me hablaba de Maradona también, tenía una cierta... no lo quería mucho Maradona. Y me decía, nos fuimos un poco de tema, pero me decía de Gardel. Y Gardel quedó en la gloria porque murió. Dice, si no hubiera estado tirado ahí en un barrio, en un bar de Buenos Aires. Sí. Y me decía, porque me decía esto en realidad, en relación también a lo que era Maradona en aquella época, en la época de oro, estamos hablando de los 80 a los 90. Me trató de enseñar una cosa que se la trato de transmitir a mis hijos. Y por ahí es algo materialista, pero uno trata de protegerlos, de que se vayan, no tengan que pasar por la experiencia de que vayan ganando tiempo. Él me decía que la vida es muy corta para vivirla, pero muy larga para la guita. Así que ahorrá, querido, me decía. Es muy corta, la vida pasa siempre. ¿Y en el 90 qué Rosario te encontraste? Me empiezo a trabajar, no existían los grandes sucesos periodísticos que reflejaban lo que eran las cuestiones penales. Recién se estaban conformando los multimedios, acá en Rosario no habían llegado. Esto te lo cuento porque sí tiene una incidencia aleatoria, azarosa en mi favor. Yo me recibo y comienzan los multimedios. Y en Rosario empieza a tener una preponderancia, vos lo sabés como periodista, de la necesidad de llenar espacios. Y empieza a tener la noticia policial, y se empieza a ir tras la noticia policial para tratar de cubrir ese espacio, el reclamo de la gente o el interés de la gente, que tiene que ver siempre, por una cuestión de fascinación o de morbosidad, con cuestiones policiales. Y yo llego justo en ese momento. Hay una persona que me da un caso, Sosa de apellido, y yo tengo cierta temeridad, voy a hablar con un camarista para tratar de sacarlo, y lo consigo sacar, consigo revertir una decisión de baja instancia, de primera instancia, que era un cese de prisión, y consigo darle la libertad. Y después un poco de boca a boca, empiezo a tener... esa persona tiene un amigo y ese amigo a su vez tiene otro amigo, etcétera, etcétera, etcétera. Y me vinculo con el fútbol. Y justo se da esa... ¿Con el fútbol? Sí, de algún modo. Y se produce esa alineación de los astros, que es el tema de la necesidad periodística, del fútbol, y mi nombre aparece mi nombre. Chiquitito así, pero aparece. Y bueno, y he hecho lo que me gustaba, porque el derecho penal es, en lo que es la profesión de abogado, el derecho penal es quizás, para mí saco sin el quizás, lo más fácil, la incumbencia más fascinante que puede haber, por la dinámica que tiene, por la réplica o el reflejo que tiene en los libros, en la cinematografía, en la televisión. Y de algún modo
uno es protagonista de esa historia que se está reconstruyendo, ¿no? Uno de los más, por lo menos de los que yo conocí, uno de los más importantes, jefe de redacción, que reformuló un diario. Félix Lauro Laínio reformuló Sí. La Razón. Estaba Crítica y La Razón, que era de la familia Peralta Ramos. Él lo reconvierte con la jefatura de redacción de Félix Lauro Laínio. Se reconvierte de La Razón y es uno de los periódicos importantes, hasta que la muerte de él, un desarrollo económico diferente, la saca. Y él decía que 3 temas eran los que debían ocupar el diario si lo querían vender: salud, dinero y amor. Sí. Y que no había otra cosa. Y a su vez, en Crítica y después en Crónica, uno que yo traté, porque a Félix Laínio quise hacerle notas, después te cuento lo que me dijo cuando le fui a hacer una nota. El otro que traté, el viejo Juan Petrone. Juan Petrone es el que Roberto Ar menciona cuando dicen, entra el tipo y dice, murió Erdosain. Y Los 7 locos. Y el secretario de Relación dice, qué suerte, vamos a vender 5.000 ejemplares más. Ese tipo es Juan Petrone. Juan Petrone... No sabía esa historia. Juan Petrone, claro, era de Crítica y después en su vejez fue Crónica. Y estuvo en Rosario en el 50 y pico armando un diario cooperativo con Cerebro, algunos de tu profesión, bueno, con otra gente. Y Nudenberg estaba. Mauricio. En ese diario... Mauricio debe tener 60, 70 años de profesión, Mauricio. Sí, sigue siendo respetabilísimo, lo quiero mucho. Vuelvo. Sí. Lo que decía Juan Petrone es, pibe, todo el mundo compra el diario por una noticia. Sí. No es por una noticia. Sí. Dice, hay que tenerla. Todo lo otro es relleno para que le compren. O por una noticia. Sí. Hay que tenerla. Sí. Eso lleva para buscarla, hay que tenerla. Hay que encontrarla. Así que a vos en el 90, por una u otra razón, salud, dinero, amor, o porque era la noticia que había que tener. Sí, esa coincidencia porque he hecho un análisis retrospectivo. Vos tenés un lío con el psicoanálisis, ¿no? No, para nada. No. Sí, porque en esta conversación llevamos como 40 minutos y varias veces tenés eso atrás. No, porque a veces puede ser que lo tenga. No, lío, digo, un trato. A veces hago análisis... Saco la palabra lío, trato. Sí, hago un autoanálisis porque a veces me dan curiosidad ciertas cosas. Y ¿Estás en la edad de los por qué? Estoy en la edad de los por qué. Siempre la razón que encuentro en justificación de por qué ocurren... Es el azar. El azar define un montón de cosas. Sí. Por eso digo, ¿por qué a uno le pasan cosas, las buenas y las malas? Y porque te toca. Tocó. Eso es lo que hablábamos del azar. ¿Te sirvió en la profesión ese azar en la década del 90? Un montón. Y me sirvió mucho venir del pueblo, porque el pueblo te da te preordena, te fabrica, te prepara ¿No de un modo diferente. ¿No te da cierta desconfianza ser un pajuerano? No, porque nosotros, desde la soberbia de aquella juventud, nos creíamos que éramos los campeones, porque sabíamos, por ejemplo, que lo que no, en aquel momento estamos hablando, no ahora. Nosotros usábamos armas desde los 12, 13 años, porque íbamos a cazar liebre, a cazar pato. Jugábamos a las cartas, jugábamos al billar, jugábamos al pool. Fumábamos, nos emborrachábamos, jugábamos al rugby. Cuando nos encontramos con los chicos de nuestra misma edad, acá vivían en una burbuja los chicos. Nosotros, para podernos igualar en cuanto a lo que eran las cosas vividas en esos 6, 7, 8 años de experiencia, de pasado, de historia, teníamos que juntarnos con tipos de 30 años. O sea que, al revés, nosotros teníamos una mirada compasiva con los... ¿Y en la profesión? Absolutamente, sí, absolutamente. En la incumbencia penal, por ejemplo, ese tema, por eso lo dije al pasar, pero ese tema de las armas, a un gringo de un campo, que uno más, no es que sea un gringo de campo porque vive en una ciudad de 10, 15.000 habitantes, pero poco más, poco menos lo es, no lo asustás con las armas. La violencia de las armas no lo asusta. Y en el mundo penal es como que esa etapa de no tenerle miedo a las armas, o a la gente que te vincula en el inicio, después uno va progresando y por ahí capaz que no tenés más contacto con tipos que andan con armas. Pero cuando venís de un pueblo que tenés que
iniciarte por vos mismo, que no heredaste un estudio, que no tenés mentores, que no tenés un mentor que te dice, mira, quédate con mi estudio, agarrar el caso de Techino o de tal empresa y manejate con temas penales económicos, sino que si te gusta lo penal, tenés que ir a lo penal, a lo básico del tema penal, que son los delitos comunes, claro. Claro, vos te encontrás con tipos que andan con armas, ilegalmente. Y tenés reparo, y ese retraimiento te puede afectar en lo que es el desarrollo profesional. No digo, son cuestiones mías, no son reglas establecidas, ni son cuestiones... Pongamos un punto. Dijimos 94, 95, 96, 97 vos ya estás puesto y sos abogado. Claro, sí. Y ya soy de algún modo, así, porque si no parece como que lo dijera de una presuntuosidad estúpida. De algún modo, ya de 97, 98 yo ya era conocido. Bueno, pero lo que planteo en el ambiente artístico. Sí, lo que planteo es esto. 97, 2007, 2017... Sí. Que es el año que grabamos este programa, vamos a saber cuántas veces saldrá en nuestras vidas. Queda en el éter, capaz que lo vemos. Quedan en la nube. Queda en la nube. Rosario, ¿te dio mucho, te dio poco? ¿Le debes, te un montón, no, Rosario es una ciudad divina, Rosario es una ciudad divina. Rosario es una ciudad divina, Bigote, una ciudad divina. En todo sentido, hasta incluso ahora tenemos el problema con el tráfico, es una ciudad... hermosa en lo que es cuestiones edilicias, en la comida, en los precios, en la vida en común. Es un pueblo con alguna pretensión así de ciudad grande, pero todavía se puede caminar en la calle, más allá de que hay hechos de inseguridad. Rosario, estuve en Buenos Aires la semana pasada, voy asiduamente a Buenos Aires, y yo no sé cómo hace un tipo para vivir en Buenos Aires. Bueno, pero con esa lógica, lo mejor va a ser Rufino, por la paz. Pero bueno, hablando de lo que puede ser un cierto equilibrio para encontrar, en definitiva las verdades no están en los extremos. No. Si la verdad estuviera en el medio, Rosario es el medio, entre un Buenos Aires y un Rufino, si se quiere. Estamos cerrando. Si tuviese que vender Rosario, o sea, un eslogan publicitario, la venta publicitaria. Es una ciudad hermosa para vivir. Tenés todo, tenés el río, tenés la isla, tenés buena gente. ¿Y qué le sacarías? Algunas cuestiones, por ahí, algunas miserias, pero que son propias de la condición humana, por ahí, cuando uno ve peleas en la política que se transforman en cuestiones superficiales, eso me produce una irritación extrema. Pero creo que también ese problema es trasladable a cualquier ciudadano. Pero... Pongamos dentro de 70 años, 80 años, 90 años, porque si tenés 50, 90, 140, el promedio de vida va a estar en 140 años. Estaremos ahí jugando a las cartas. ¿Querés morir en Rosario? No quiero morir, Bigote. Gracias. No, un gusto. Hasta aquí llegamos. Parecido y diferente, esto es Historia de Gente Común, porque todos tenemos una historia. En 7 días, otra vez, el perfil de la región por cada uno de los integrantes, que hace una mínima tajada de, bueno, insisto, nuestro perfil, nuestra realidad. Hasta dentro de 7 días, un beso en la frente, gracias. Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Tengo una idea. La idea es el deporte. Sport 78. Rosarino por deporte. Y dale que llego. Llegó la nueva promo Oportunidad Iveco. Un mes donde vas a poder llevarte los camiones Iveco Euro 3 que siempre quisiste, con una financiación del 70% masiva a 5 años en pesos. Acércate a nuestros concesionarios. Que no se te escape esta oportunidad. Llego. Iveco, el camión.